Para iniciar, entonces vamos a hablar de gestión de riesgos. Para poder hablar de riesgos de seguridad de la información, quiero arrancar con el concepto de riesgos y vamos a hablar de qué es un riesgo. Un riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Acá hay algunos ejemplos de riesgos y es un riesgo que podríamos tener en la entidad es que no se emitan respuestas de las PQRs dentro de los tiempos legales establecidos. Porque digamos que es cuando dice que suceda algún evento es esa causa que me va a generar que ese riesgo se me materialice. Entonces, que no se emitan respuestas de PQR dentro de los tiempos legales establecidos puede darse por el evento de que todo el personal que está asociado a atención al ciudadano se incapacite y entonces eso hace que no respondamos en los tiempos establecidos para responder las PQRs, es un ejemplo. ¿Cuál es el evento? El evento es de que el personal o mi personal que está dedicado a esta tarea, supongamos que es servicio de atención al ciudadano, se incapaciten por un virus y pues no se puedan responder estas PQRs. Otro ejemplo de un riesgo es un acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas. Este es el riesgo y cuál sería el evento. Este acceso indebido se puede dar porque no tengo una correcta gestión de uso de usuarios y contraseñas en mis sistemas de información. Por lo tanto, alguien podría entrar, utilizar de forma inapropiada mis sistemas de información y pues podría utilizar esta información para otros fines. Y otro ejemplo de riesgos son que que tengamos los recursos financieros sean insuficientes para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Ustedes saben, y creo que muchos de ustedes en sus áreas, en sus procesos, están viviendo esto, y es que por los temas de la pandemia, yo les cuento porque, por ejemplo, a nosotros en el ministerio, en Mintic, nos tuvieron que hacer como un ajuste de todo el presupuesto porque todo cambió para tener mayor conectividad, para tener computadores, entonces nos tuvieron que hacer unos pequeños recortes de presupuesto y eso por lo tanto pues cambia nuestros objetivos estratégicos de cada una de las direcciones que tenemos dentro del ministerio. Esto es un riesgo es que en cualquier momento, ahorita fue por la pandemia, pero en otro momento pudo haber sido por otra situación, se recorten esos recursos financieros y no podamos cumplir como nos habíamos proyectado en enero del 2020 esos objetivos estratégicos. Pero aquí quiero dar claridad de algo y es que los riesgos pueden ser riesgos positivos, pero también pueden ser riesgos con oportunidad positiva o riesgos negativos. Normalmente cuando pensamos en riesgos, pensamos en algo negativo y decimos, uy, Dios mío, tenemos un riesgo, y normalmente cuando vemos el mapa de riesgos en una entidad nos asustamos, pero quiero decirles que lo mejor que uno puede hacer es identificar los riesgos. Cuando uno identifica los riesgos, ve esas oportunidades de mejora, puede identificar qué controles tiene implementados, qué tengo que yo hacer para prepararme si eso me llega a ocurrir, o para disminuir el impacto o para disminuir la probabilidad, porque yo tengo dos opciones: o disminuyo el impacto de que si ese riesgo se me materializa no me afecte tanto, o que sea menos probable de que me ocurra ese riesgo. Entonces, el primer mensaje es: no se asusten cuando vean ese mapa de riesgos. Por el contrario, si ustedes son una entidad que están muy juiciosos haciendo este ejercicio de riesgos, siéntanse muy bien, intenten poner en el panorama todo. Uno normalmente cuando empieza un ejercicio de riesgos, las personas se quedan calladas con las que uno está haciendo el levantamiento de riesgos, y yo les digo, cuéntenlo todo. Lo mejor, no hay nada mejor que tener el panorama claro, saber cómo se va a actuar, poder levantarle la mano a la alta dirección y decirle, mire, tenemos este riesgo, tenemos que implementar esto, tenemos que hacer esto.
Y si no vamos a hacer nada, pues tengamos en el radar de que nos va a suceder, de que la probabilidad de que nos suceda es muy alta. Y ahorita cuando inicié este tema les estaba diciendo que también hay riesgos con impacto positivo. Y quiero para esto poner un ejemplo, y es que cuando iniciamos todo este tema de la pandemia, seguramente ustedes también lo están haciendo, y espero que todos en sus entidades hayan sacado nuevamente este ejercicio de riesgos, y para los que no lo han hecho lo empiecen a hacer, porque toda nuestra tabla de riesgos cambió con este modelo de trabajo. El teletrabajo nos ha generado nuevos riesgos, también nos ha generado nuevas oportunidades, quizás nos ha eliminado otros riesgos. Los riesgos asociados, por ejemplo, a seguridad y salud en el trabajo, en la oficina, se disminuyeron porque ya todos estamos trabajando en la casa, o la gran mayoría, pero se nos generaron nuevos riesgos. Quizás el control a la navegación de internet sea un nuevo riesgo que aparezca, porque seguramente muchos de ustedes no tienen un control alguna tecnología con la que puedan controlar la navegación de internet de los funcionarios en sus casas. Pero también hay unos riesgos que se han generado con impacto positivo, y un ejemplo de esto es las empresas de domicilios. Para ellas, ellos tuvieron un riesgo. El riesgo, supongamos que era que se cerraran todos los restaurantes y no pudieran tener una venta en sus sitios o en sus locales, y ellos tuvieron un impacto positivo porque ahora pues se ha incrementado el consumo, digámoslo así, de domiciliarios. Entonces es importante que cuando una entidad también vea esos impactos positivos, esos riesgos que tienen. Vea, bueno, esto no nos aplica mucho en las entidades del gobierno, pero en entidades privadas sí funciona, y es el ejemplo más claro que les puedo dar, y es cuando ellos identifican que ellos están desarrollando cierta tecnología. Por ejemplo, ahora están trabajando con paneles solares y nadie de la competencia lo está haciendo. Supongamos que nadie está vendiendo paneles solares y ellos ya están empezando a importar, ya están viendo oportunidades. Un riesgo que puede ocurrir es que se prohíba la venta de bombillos. Ellos pueden tener mapeado ese riesgo dentro de su mapa de riesgos con un impacto positivo. ¿Por qué? Porque si llega a materializarse ese riesgo, ellos van a tener la oportunidad de vender sus paneles solares. Entonces, el mensaje acá en gestión de riesgos es: coloquen todos los riesgos de la entidad, intenten no cohibirse, no callar algunas cosas, sino colocarlo todo. Lo mejor es colocar ahí. No hay nada mejor que ver un listado grande de riesgos con unos controles. Si no existen controles, con un plan de tratamiento de riesgos, donde la entidad sepa que tiene el control de lo que puede ocurrir. Para hablar de riesgos entonces de seguridad de la información, traigo el concepto de seguridad de la información. ¿Y qué seguridad de la información? Tiene como objetivo la protección de la información que soporta los procesos claves del negocio, implementando procesos y controles que responden al entorno y las necesidades de la entidad. En palabras cortas, seguridad de la información lo que hace es definir procedimientos, políticas, procesos, controles, riesgos, que vaya todo en pro de proteger la información de la entidad. Acá hablamos de los procesos claves del negocio, pero en general, desde seguridad de la información se protege todo. Tenemos que proteger los procesos misionales, los procesos de apoyo, los transversales, los estratégicos, todos. Toda la información de la entidad, desde seguridad de la información, se trabaja para que se proteja. Y adicionalmente, para que se proteja y se mantengan o se garanticen estos 3 principios de seguridad de la información. El primer principio es integridad. Integridad es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de la información. Quizás alguno de ustedes ya participó en la sesión pasada que tuvimos de activos de información, vimos estas mismas definiciones.
Las vuelvo a traer nuevamente porque los riesgos de seguridad están asociados a estos tres principios. Entonces, integridad. Integridad básicamente es que las personas que no estén autorizadas me modifiquen mi información. Y un ejemplo de esto es que yo tengo mi base de datos donde tengo todos los salarios de mis funcionarios y resulta que alguien de forma malintencionada entra a mi base de datos y modifica a un salario que era de 2 millones, le adiciona un cero y ahora queda funcionando devengando un salario de 20 millones de pesos. ¿Qué está pasando acá? Se está violando el principio de integridad. ¿Por qué? Porque estoy alterando la información de forma malintencionada o de forma no autorizada. El segundo principio de seguridad de la información es la disponibilidad. La disponibilidad está asociada como al tiempo, por eso está el símbolo de 24/7, y disponibilidad se refiere a que yo tenga la información en el momento en el que la necesito. Entonces, un ejemplo de esto es que supongamos que ya nuevamente estamos funcionando normal en las oficinas y un día la persona que tiene la llave del archivo físico se incapacitó y resulta que ese día llegó Contraloría y nos está pidiendo un expediente, nos está pidiendo el documento físico, pero no podemos acceder a él porque la persona que tiene la llave del archivo físico está incapacitada. ¿Qué está pasando acá? Se está violando el principio de disponibilidad, porque en el momento en el que yo requiero la información, no la estoy teniendo a la mano. Es decir, ese expediente que está en ese archivo físico, pues no puedo acceder a él porque no tengo la llave del archivo. Esto mismo sucede cuando algún día tenemos que, pagar un impuesto en la DIAN, supongamos. Y resulta que mi plazo es hasta hoy, hasta el viernes 31 de julio, 2 de la tarde, y se cae el sistema Muisca, el de la DIAN. Y yo no puedo acceder a mi sistema a hacer el pago correspondiente a mi impuesto. Acá se está violando el principio de disponibilidad porque yo no puedo acceder a la información en el momento en el que la requiero. Y el tercer principio es confidencialidad. Básicamente, confidencialidad está asociado a que solamente la información sea revelada a quienes la deban conocer. Es decir, si yo soy del área de comunicaciones, no debo o no tengo por qué acceder a la información del área jurídica. Un ejemplo, si yo llegara a acceder a la información del área jurídica, a los procesos, a las tutelas, a las demandas, pues estaría violando este principio porque por mi rol, por mis funciones, yo no debo acceder a esta información. Entonces, ¿qué son riesgos de seguridad de la información? Es la combinación de amenazas y vulnerabilidades. ¿Se acuerdan que arriba cuando hablábamos en general de riesgos hablábamos de un evento? Bueno, acá está la combinación del evento, son amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Acá esta es una definición con la que no estoy muy de acuerdo porque no solamente es en el entorno digital. Ahorita cuando yo les hablaba del archivo físico, no estábamos hablando del entorno físico, del entorno digital, sino del entorno físico. Entonces no solamente es entorno digital, acá esto es si estuviéramos hablando de riesgos de seguridad digital o de ciberseguridad, si estaríamos hablando solamente de entorno digital. Esta combinación de amenazas y vulnerabilidades en este entorno pueden debilitar el logro de los objetivos económicos, sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. Bueno, al final sí lo dice. Pero básicamente es un riesgo de seguridad de la información, es esa combinación entre esa amenaza y esa vulnerabilidad que me pueden debilitar los logros de la entidad, bien sea los económicos, los sociales, los legales, la soberanía nacional, cualquiera de estos que ya nombré que me lo afecte. Acá hablamos de amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué es una amenaza? Es una situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar un daño a un sistema o a una organización.
Y de acuerdo a nuestro anexo 4 de la guía del DAF, Lineamientos para la gestión del riesgo de seguridad digital en entidades públicas, nos presenta una tabla de algunas amenazas comunes. Y acá voy a hacer zoom. Y algunas amenazas, quiero contarles que la amenaza, yo no puedo evitar que la amenaza me ocurra. Es decir, yo no puedo, una amenaza es un fenómeno sísmico, un temblor, un terremoto. Yo no puedo controlar que me ocurra. Lo que yo sí puedo controlar es cómo me puede afectar esa amenaza a mí. Entonces, acá hay algunas amenazas: fuego, que yo tenga un incendio, una inundación, un fenómeno climático como un tsunami, un huracán, un fenómeno sísmico, una falla en el sistema del suministro de agua, un espionaje remoto, la falla de un equipo, el mal funcionamiento del equipo, una copia fraudulenta de un software un software no licenciado en mi computador, una falsificación de derechos. Estos son algunos ejemplos de amenazas. Y acá quiero decirles que es importante, cuando uno arranca a hacer un ejercicio de riesgos, bien sea riesgos de corrupción, riesgos de operación, riesgos de seguridad de la información, que ustedes tengan claro el contexto. Ayer estaba dictando esta misma charla en otra entidad y hablábamos de que nosotros, en las entidades del orden nacional, que también tenemos operación en territorio, es importante que pongamos el contexto de cómo sería el riesgo en sede central, pero también cuál sería ese contexto en territorio, porque entiendan que tenemos amenazas diferentes. Por ejemplo, acá en Bogotá, una amenaza de tsunami pues no aplica, o su probabilidad sería muy bajita, pues porque nosotros no tenemos mar cerca. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de mi ente territorial que está ubicado en Cartagena o Santa Marta, pues un tsunami sí es una amenaza que puede tener una probabilidad muy alta. Y así en otros escenarios, amenazas, por ejemplo, de terrorismo, hablemos así, amenazas, pues nos va a cambiar mucho, y ustedes lo saben que en nuestro territorio, pues dependiendo de la zona en la que estemos, nuestro contexto cambia mucho, y nuestras amenazas, por lo tanto, vamos a identificar amenazas diferentes. También les contaba en el ejemplo de ayer que es importante entender esto muy bien, porque en una entidad se dio el lineamiento de que como plan B se iba a tener un servidor en cada sede territorial, por si la entidad territorial perdía la conexión con sede central. Entonces ellos se iban a conectar con ese servidor que tenían cada uno ahí en su entidad territorial. Resulta que en las entidades territoriales donde hace frío, o mejor, donde no hace calor, siempre se colocó el servidor en la misma ubicación, en la oficina del área jurídica, encima del puesto del abogado, un ejemplo, de cada entidad territorial. Y resulta que esto se replicó en todas las entidades de la misma forma, en todas las sedes de las territoriales de la misma forma. Pero resulta que nunca se tuvo en cuenta que en los lugares donde había aire acondicionado, el aire acondicionado justo estaba encima del puesto del abogado de la entidad territorial. Y resulta que una vez las entidades territoriales hubo una falla de red, no se podían conectar con sede central. Las entidades territoriales donde no había aire acondicionado empezaron a entrar en funcionamiento, pero resulta que las que no estaban las que tenían aire acondicionado no se pudieron conectar. Resulta que en algunas entidades territoriales donde estaba el aire acondicionado ya estaba como descongelándose, que empieza a gotear, y le cayó agua al servidor y dañó todos los servidores. Este ejemplo es contándoles, y es la verdad pues un ejemplo muy sencillo,
para contarles que es importante tener el contexto. Hay que tener, bueno, acá funciona el aire acondicionado, acá tenemos estas condiciones, estamos cerca al mar, podemos tener una amenaza de tsunami, o mire, estamos cerca de donde estamos cerca de una montaña, la probabilidad de que acá nos caigan todas estas piedras pues es mucho más grande que estando, por ejemplo, en la 100 con 15 en Bogotá. Entonces, las amenazas van a depender mucho del contexto sobre el cual ustedes estén trabajando el riesgo. La vulnerabilidad es ese atributo que va a permitir que se produzca la amenaza. Entonces, para dar un ejemplo, yo no puedo controlar que me ocurra un sismo, que ocurra un temblor, un terremoto, pero lo que yo sí puedo controlar es que cuando yo vaya a comprar el nuevo edificio del Ministerio de Ambiente, voy a tener contempladas ciertas condiciones y dentro de esas condiciones es que el edificio sea antisísmico. Entonces, ¿eso qué me va a hacer? Eso me va a disminuir el impacto cuando ocurra un sismo. Al yo estar en mi edificio antisísmico, va a disminuir el impacto cuando ocurra. Si yo no tengo ese edificio que sea antisísmico, eso quiere decir que yo tengo una vulnerabilidad. ¿Cuál es mi vulnerabilidad? Que mi edificio no es antisísmico. Mi amenaza va a ocurrir, pero entonces esto quiere decir que la probabilidad de que me ocurra ese riesgo sea mucho más alta. Espero no estarlos confundiendo. Otro ejemplo de esto es, una amenaza es el fuego. Que yo tenga un incendio, que aparezca incendio en mi sede, pero resulta que yo tengo para controlar ese fuego, puede que yo no puedo controlar que ocurra, pues puedo tener ciertos controles para evitarlo o para controlarlo, pero resulta que yo tengo un detector contra incendios en toda mi sede. Entonces, si llega a ocurrir ese fuego, esa amenaza se me llega a materializar, pues yo voy a tener ese sistema contra incendio que me va a controlar ese fuego. Entonces, la vulnerabilidad es ese atributo que yo tengo que permite que se explote esa amenaza. Acá hay algunos ejemplos de vulnerabilidades. Que yo no le haga mantenimiento a mis equipos es una vulnerabilidad. Que yo no tenga mis copias controladas, mis backup. Que yo no haga pruebas a mi software, esa es una vulnerabilidad. Que yo no tenga documentadas mis cosas es otra vulnerabilidad. Que yo tenga un archivo de Excel con todas las contraseñas de todos los sistemas de información de la entidad, pero no tenga protección, eso es una vulnerabilidad. Que mi personal no tenga el entrenamiento suficiente es otra vulnerabilidad, porque si mi personal está capacitado, ocurra lo que me ocurra, ellos van a saber qué hacer. Si es un sismo, saben que hay un proceso de evacuación, hay un plan de emergencia, saben cómo actuar. Si yo tengo un incidente de seguridad, si me están atacando mi página web y si mi personal está entrenado, ellos van a saber cómo actuar, van a saber qué bloquear, van a saber paso 1 entro y bloqueo, paso 2 entro y genero una copia de seguridad. Entonces, esto es bien importante y una de las vulnerabilidades que más se da en las entidades es ese entrenamiento insuficiente hacia mi personal. Otra vulnerabilidad que yo puedo tener es la ausencia de procedimientos o procesos. Acá especifican que ausencia de procedimiento en retiro de usuarios o ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso. Entonces, la vulnerabilidad es ese atributo que puede permitir que la amenaza se explote. Y para eso, y para no hablarles tanto, les voy a mostrar un video que me dicen si lo están viendo, por favor. Alguien que me confirme si... Sí, se está viendo. ¿Listo? Sí, ya está. No es necesario que lo escuchen, Ya. pero sí que le pongan cuidado.
Listo, ¿todos lo vieron o lo quieren volver a ver? Pobre gato. Repítelo, ¿quieres volver a repetir? Bueno, lo voy a volver a repetir. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿alguno puede decirme cuál fue el riesgo? Que el humano hubiese dejado la hamburguesa así, no sé, descubierta, sin ningún tipo de cuidado. Bueno, el riesgo era que se le comieran la comida o el sándwich, ¿cierto? Esa probabilidad de que se le desapareciera el sándwich o de que se lo robaran, de que se le comieran. Ese es como el riesgo. ¿Y cuál fue la amenaza? La amenaza, suplantación de robo. La inteligencia del perro. La amenaza es el perro. ¿Y cuál fue la vulnerabilidad? Que no lo vigiló. Dejarlo descubierto. Dejarlo descubierto, dejarlo al alcance del perro, ¿cierto? La nena era muy bajita. Exacto, entonces ahí estaba, o sea, la amenaza estaba que era el perro, pero si si lo hubiera puesto encima de la nevera, pues quizás el perro, aunque la amenaza existía, o sea, aunque el perro estaba, pues no podía alcanzar el sándwich. La vulnerabilidad fue que se lo dejó ahí al alcance del perro y pues el señor perdió. O sea, gracias a esa debilidad que tenía de ponerlo ahí al alcance del perro, pues se explotó la amenaza y por lo tanto ocurrió el riesgo, y era que se desapareciera el sándwich o que pues lo perdiera el señor. Este es un ejemplo fácil para entender amenazas, vulnerabilidades, riesgos. Espero que me haya quedado claro, porque lo importante es, muchas veces se confunde. Ayer me decía, pero Laura, es que es muy difícil identificar cuál es la causa y cuál es el riesgo. Yo les decía, no, y usted tiene que tener muy claro, vea, el riesgo que yo puedo tener es que todos mis funcionarios se contagien de gripe, ¿sí? Ese es el riesgo, la probabilidad de que mis funcionarios se contagien de gripe. Pero ¿cuál es mi amenaza? No, mi amenaza es pues que esté el virus, que alguien llegue con el virus. Pero ¿cuál es la vulnerabilidad? No, la vulnerabilidad es que nadie esté vacunado. O sea, pues si nadie está vacunado y llega el virus, la vulnerabilidad se aprovecha de esa amenaza y por lo tanto se me va a materializar el riesgo. Entonces, cuando piensen en amenaza, cuando piensen en vulnerabilidad, piensen en la causa. ¿Por qué se me puede ocurrir ese riesgo? Puede ocurrir que alguien entre y me robe, pero ¿por qué me va a robar? Pues porque dejé la puerta abierta. O porque iba con el bolso abierto y entonces me robaron. Listo, hay algo importante, no solamente lo que les hablaba ahorita en gestión de riesgos de seguridad y en general en todos los riesgos, es identificar el contexto. Yo lo primero que hago es identifico mi contexto, pero segundo, que hace parte del contexto, es que yo previamente tenga identificados mis activos de información. Y seguramente los que me acompañaron en la sesión anterior, yo les contaba que es importante que ustedes en las entidades identifiquen cuál es la información que tienen. Entonces, bueno, yo ya tengo claro que toda esta es la información que yo manejo dentro de mi entidad. Identifique quién es el dueño de toda esa información. Y segundo, clasifique toda esa información. Cuando digo clasifique es identifique qué tan crítica es esa información. Bueno, ese es el paso 5, que son, digamos que de manera simultánea, identifiquen si esa información es confidencial, si nadie en la entidad la debe conocer. Si yo manejo población vulnerable, pues esa información va a ser bastante crítica. Si por ejemplo yo estoy en el proceso de inteligencia y contrainteligencia en el ejército, pues esa información es súper crítica, por lo tanto yo tengo que evaluar todos los riesgos que están asociados a esa información. Yo no puedo darme el lujo de tener esa información en un SharePoint sin controles.
yo esa información de inteligencia contra inteligencia tengo que tenerla bien resguardada. Si son expedientes físicos, pues no pueden estar al alcance de cualquiera. Entonces, es muy importante que ustedes tengan el contexto completo y dentro de ese contexto tengan muy clara cuál es la información que existe en la entidad para que podamos hacer un ejercicio de riesgos de seguridad enfocado en esa información que yo tengo y que ya identifiqué en la entidad. Y el paso 6 es identificar si existen infraestructuras críticas cibernéticas. No sé si ustedes conocen el término de infraestructuras críticas, pero se refiere a esas infraestructuras que me soportan procesos o suministros importantes para el país. ¿Esto qué quiere decir? Suministro de agua, suministro de luz, suministro de gas para todo el país, suministro de telefonía, suministro satelital, de redes. Estas son infraestructuras críticas y es importante identificarlas porque luego en este ejercicio de riesgos, pues es muy importante identificar esos riesgos que no se me vayan a materializar para que yo no vaya a interrumpir, por ejemplo, el suministro de agua del país o de todo un departamento. Todo esto que estoy tomando, lo estoy tomando del anexo 4 de la guía del DAF, es el anexo 4 de la guía del DAF, lineamientos para la gestión del riesgo de seguridad digital en entidades públicas. Entonces, hablando de activos de información, esto es solamente un repaso. Tengo como activo de información la información, bien sea que esté digital o física, mi software, mi hardware, las redes, las personas, y cuando hablamos de instalaciones, hablamos de estas instalaciones que yo les decía con estas infraestructuras críticas. Entonces yo hago mi ejercicio de activos. Yo, por ejemplo, acá tengo un activo que es mi base de datos de nómina, que es de tipo información. Yo lo he identificado cuál es su criticidad. En este caso, mi base de datos de nómina es crítica porque nadie me la puede modificar. O sea, en integridad es alta. Tengo que tenerla siempre disponible y su grado de confidencialidad es alta. Hay muchas cosas de la base de datos de nómina que no cualquiera puede ver, por lo tanto tiene una criticidad alta. Por lo tanto, este es un activo de mi entidad que es crítico. Después de yo haber hecho este ejercicio que les decía de identificación de información o de activos de información, yo vengo e identifico cuáles son mis riesgos de seguridad digital. Entonces, estos son mis 3 riesgos de seguridad: pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad y pérdida de disponibilidad. Estos son los 3 riesgos que todas las entidades deben identificar para sus activos de información. ¿Cómo hago este ejercicio? Entonces vengo y pienso, un activo de información que yo identifiqué es la base de datos de nómina. Un riesgo que yo podría tener es la pérdida de la integridad, es decir, que alguien me altere esa base de datos, así como les conté ahorita, que alguien entre y modifique y le coloque a un funcionario que se ganaba 2 millones de pesos, le coloque ahora que se gana 20 millones de pesos. Eso es pérdida de integridad. Coloco una descripción de mi riesgo y identifico cuál es mi amenaza. Mi amenaza es que alguien me falsifique los permisos. Así como alguien ahorita en el video del gato decía que me suplanten al gato. Sí, creo que sí, que me suplanten, una suplantación, perdón, al perro. Y se hizo pasar por el perro, hizo que fuera el gato. Bueno, acá hay una falsificación, entonces una amenaza que yo tengo sea esa falsificación, es decir, que alguien falsifique permisos para que pueda acceder a mi base de datos de nómina. ¿Y cuáles pueden ser estas vulnerabilidades o cuáles pueden ser estas causas? Entonces, alguien me puede falsificar estos permisos si yo no tengo una correcta gestión de usuarios y contraseñas. Entonces, resulta que para acceder a la base de datos de nómina, cualquiera puede acceder con la contraseña 123. Si yo tengo una lista de contraseñas, pero resulta que cualquiera las puede ver, no tiene protección. Entonces, estas vulnerabilidades me pueden explotar mi amenaza y por lo tanto se puede materializar mi riesgo de pérdida de integridad. ¿Y cuáles son las consecuencias que yo voy a tener? Puedo tener pérdida de dinero porque tenía que consignar 2 millones y consigné 20 millones.
Puedo tener un retraso en el pago de la nómina porque cuando yo haga la simulación de liquidación de mi nómina me di cuenta que tengo un descuadre y no pude liquidar en los tiempos que era por ajustar o por revisar en dónde yo tenía que, dónde está el error. Puedo tener demandas por incumplimiento. Seguramente a alguien que te tenía que pagarle 2 millones le pagué 200.000 porque a alguien le quitó un cero, entonces puedo tener demandas. Puedo tener un plan tortuga de mis funcionarios, o sea, los funcionarios pueden decir, ay, no, pero ¿cómo así? Esa área ya financiera no sabe ni liquidar, esto estamos muy mal en esta entidad, y nos hagan un plan tortuga. O simplemente esto se divulgue y los funcionarios digan, no, en esa entidad ya sí. No, si no saben hacer eso, ahora que van a saber atender un trámite para nosotros. Si no pueden con la liquidación de la nómina de ellos, ahora que van a poder con todos los trámites de un país completo. Entonces, es importante que se vean también las consecuencias que se pueden tener si este riesgo se llega a materializar. ¿Cómo se hace este ejercicio? Entonces, yo ya identifiqué cuál es mi riesgo, identifiqué impacto, identifiqué probabilidad. El impacto es ¿cuál sería el impacto para la entidad si ese riesgo se llegara a materializar? ¿Es insignificante? Ay, no, pues eso la verdad es que es algo sencillo. ¿Es menor, es moderado, es mayor o es catastrófico donde ese riesgo se me llegará a materializar? ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia? Lo que yo les decía, la probabilidad de ocurrencia de que en Bogotá exista un tsunami, pues es muy baja, o sea, ahí lo calificaríamos como rara vez. Pero la probabilidad de que ocurra, no sé, un temblor, pues de acuerdo a las estadísticas, a lo que se dice, es posible o es probable. Entonces yo debo calificar mi probabilidad de ocurrencia y mi impacto de ese riesgo y lo ubico en mi mapa de calor. Cuando yo cruzo probabilidad por impacto, entonces digo, mi riesgo está ubicado en una zona que se llama extremo, en esto rojo. Entonces, yo vengo y digo, ¿qué hago con este riesgo? Tengo 4 opciones. La primera es aceptar el riesgo. Normalmente, los riesgos que se aceptan son los que están en la zona verde. De lo contrario, todo hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque son riesgos que yo tengo ahí mapeados, pero su probabilidad es muy baja y su impacto es muy bajo. La segunda opción de tratamiento que yo tengo es reducir el riesgo. Y casi todos nos vamos por esta opción de reducir el riesgo. Para yo reducir el riesgo, tengo que implementar un control. Y ese control me puede disminuir el impacto o la probabilidad. Un ejemplo de control que me disminuya el impacto es tener copias de seguridad o backup. Entonces, me robaron mi computador. Bueno, listo, me lo robaron. Pero no va a ser tan grave, pues tuve una pérdida económica, pero no es tan grave porque a mí al final lo que me preocupa es la información que está en el computador. Claro, me importa el valor de mi computador, lo que estoy perdiendo, pero lo más grave es perder la información. Bueno, pues el impacto no fue tan grave porque yo tenía una copia de seguridad, entonces no fue tan crítico ese riesgo. Y un ejemplo de un control que me disminuya la probabilidad es casi todos los riesgos que colocamos están orientados a probabilidad. Entonces, que yo tenga una matriz con usuarios y perfiles de quién debe acceder a esto, me disminuye, por ejemplo, la probabilidad de que alguien me acceda de forma no autorizada a un sistema de información. ¿Por qué? Porque con esto yo le estoy otorgando los permisos que son suficientes. Y este control me disminuye la probabilidad. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes definen un control, deben identificar si ese control le está apuntando al impacto o a la probabilidad de que me ocurra. Y eso se hace en el tratamiento de reducir el riesgo. Otra opción que yo tengo es evitar el riesgo, pero la verdad es la opción más difícil. Si ustedes quieren evitar el riesgo, pues tienen que dejar de hacer la acción que les genera ese riesgo. Un ejemplo, si yo tengo estufa de gas acá en mi casa y todo el tiempo me cortan el suministro de gas,
y yo digo, no, yo voy a instalar una estufa eléctrica. Pues ya el riesgo de que me corten el suministro de gas, de que tenga una fuga de gas, de que esté ese olor incómodo del gas, pues lo voy a quitar. Pero se me van a generar otros. Entonces el nuevo riesgo que tengo es que se me pueda aumentar el costo de la luz, que también me corten la luz. Ahora es un nuevo riesgo que me aparece. Entonces casi siempre que ustedes eliminan la actividad, igual tienen que reemplazar o tienen que hacer nuevas cosas y se les va a generar nuevos riesgos. Y la última opción de tratamiento de riesgo que yo tengo es compartir el riesgo. Y un ejemplo de compartir el riesgo es cuando yo compro un seguro. Entonces, en el seguro, vamos, usted un porcentaje, señor asegurador, si a mí se me materializa este riesgo, usted pierde una parte y yo pierdo otra parte. El deducible, yo pierdo, pero estamos compartiendo. No soy yo sola quien asume todo el valor o toda la pérdida, sino que es entre la aseguradora y soy yo. Entonces, ahí se está compartiendo el riesgo. O cuando yo, por ejemplo, traslado mi operación, tercerizo algún proceso, el del contact center, el de tecnología, el de mis sistemas de información donde lo guardo, mi data center. Le digo a un señor, vea, usted encárguese de administrarme de protegerme todos mis servidores. Entonces, aquí estoy compartiendo el riesgo porque ellos también hacen parte de mi control y pues por supuesto yo como supervisor hago parte de ese control. Entonces, ahí estoy compartiendo el riesgo. Después de yo haber hecho este ejercicio, y me perdonan, pero voy a abrir acá, para que podamos ver y tener 10 minutos de preguntas. Este es un instrumento que normalmente a las entidades que no han empezado con su ejercicio de riesgos, nosotros desde el ministerio les compartimos para que trabajen sobre esta plantilla y les pedimos o que se siga esta metodología, que se identifique el contexto, es que yo coloque, así como coloqué ahorita base de datos de nómina, acá coloque para qué activo de información yo voy a hacer esta identificación de riesgos. Identifico el riesgo, entonces acá es pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad, pérdida de disponibilidad. Pongo una descripción de mi riesgo, identifico quién es el responsable de determinar la materialización de ese riesgo, coloco cuál es mi amenaza, cuál es mi vulnerabilidad, cuál es la probabilidad de que me ocurra este riesgo, cuál sería ese impacto. Y acá yo, por ejemplo, pues coloqué las tablitas. Entonces hay raro, improbable, posible, probable, casi seguro. También está la tabla de impacto. Impacto en confidencialidad, en credibilidad, legal, operativo, porque yo puedo tener diferentes impactos. ¿Cuál es mi zona de riesgo? Entonces esto quiere decir que me va a decir si estoy acá en esta extrema, en alta, en moderada, en baja. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de riesgo? Lo que les decía, si lo voy a aceptar, lo voy a eliminar, si lo voy a compartir o si lo voy a tratar. ¿Cuál es el control que yo hoy tengo? ¿Sí? Estos son los riesgos sin yo pensar que yo tengo controles. No, me puede pasar esto, estas son las causas y este podría ser el impacto y la probabilidad. Ah, no, pero es que resulta que yo tengo unos controles hoy implementados en mi entidad. Entonces, describo acá cuáles son los controles que yo tengo. Yo tengo una póliza de ataques cibernéticos en mi entidad. Entonces, eso quiere decir que mi riesgo cambia. Ahora, teniendo esa póliza, yo evalúo nuevamente la probabilidad, evalúo el impacto. Seguramente mi riesgo que está ubicado acá en 15 me va a bajar a 24 acá, porque yo tengo ya un control, entonces lo que me cambia es que la probabilidad va a ser mucho más baja y seguramente el impacto también. Y bueno, ya después de haber identificado cuál es mi escenario real de riesgos, que se llama el riesgo residual, es que al fin, después de yo identificar, tengo este riesgo, hoy tengo estos controles y definitivamente este es el riesgo que yo tengo, debo decir qué debo hacer. Entonces, no, madre, me di cuenta que
yo tengo que implementar otros controles porque pues mi riesgo sigue estando aquí muy alto, sigue estando en una zona de riesgo alta y en una zona de riesgo extrema, y la entidad ha definido que todo lo que esté de verde hacia abajo, o sea, amarillo, naranjo, rojo, debo sí o sí tratarlo y disminuirlo. Entonces yo defino un plan de tratamiento de riesgos. ¿Qué significa eso? Defino un plan de controles y yo digo, voy a implementar este control, voy a quitar todos esos documentos físicos y me los voy a llevar a un archivo físico que cumpla con ciertas condiciones, voy a implementar algo que me proteja mi servidor web para que nadie me lo pueda atacar, y eso se llama plan de tratamiento de riesgos, y son esos controles que yo voy a implementar para gestionar y tratar mi riesgo residual. Listo. No sé si tienen preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Muy buena presentación. No, la verdad que este tema a veces es un poquito complicado explicarlo. La mejor forma para entenderlo es con ejercicios prácticos, a veces con ejercicios así como el del perro, el sándwich, que uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es la vulnerabilidad? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál podría ser el riesgo? Uno empieza a tomar práctica de cómo identificar riesgos. Muchas gracias por las felicitaciones. Una preguntita, doctora Laura. Nosotros como entidades del Estado, ¿estamos preparados, poseemos pues los medios para que no nos hagan espionaje o que nos estén haciendo espionaje y se esté filtrando información nuestra a través de hackers o personas que sepan de ese cuento? Sí, y más si me lo pregunta y yo le respondo como ministerio, como MINTIC. Nosotros desde el ministerio estamos entregando diferentes herramientas para que ustedes estén preparados, para que estén identificando si les están instalando, por ejemplo, algo en su página web para capturar datos. Yo creo que sí, o sea, hay entidades que aún no le han dado la importancia a este tema, pero por ejemplo, nosotros contamos con el CECIR Gobierno. El CECIR Gobierno tiene servicios como nosotros les monitoreamos los 5 activos más críticos de ustedes, digo de ustedes, de cada entidad, en que no tenga una caída, en que no veamos un patrón de comportamiento donde alguien está intentando acceder a ese sistema de información. Realizamos análisis de vulnerabilidades para estar identificando qué de raro hay en nuestros sistemas de información. Entonces, hoy yo les puedo decir que sí, que también depende mucho de cada entidad, del interés que le esté colocando cada entidad a estos temas, pero sí nosotros estamos entregando las herramientas para que cada uno de ustedes pueda evitar que un hacker nos ataque, de que nos tumbe nuestros sistemas de información. Sí hay, pero depende mucho de cada una de ustedes y de las entidades, del interés que tengan por estos temas. Muchas gracias, carita feliz. Bueno. Laura, buenos días. Una pregunta. Sandra Alvarado, Control Interno, Ministerio de Ambiente. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias. Laura, es que mi pregunta va orientada, creo que se pueden ramificar hasta por 3, pero va más un poquito sobre el rol que nosotros cumplimos dentro de toda la gestión del riesgo de las entidades, y es que nosotros tenemos ese rol de hacerle seguimiento y evaluación a esos riesgos desde el momento en que la entidad hace todo el ejercicio de identificación, valoración y establecimiento del plan de manejo, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer al respecto, ese formato que tú acabas de mostrar, que es una matriz, y la vemos, quisiera confirmar, ¿ustedes lo adoptaron directamente de MINTIC, o sea, para el uso generalizado de ustedes? Porque entiendo que por el DAF, o sea, yo miro la estructura y es la misma que nosotros usamos cuando estamos haciendo la identificación de los otros riesgos. Solo que cambian ciertos nombres, ¿sí? O por decir lo que tú decías, la vulnerabilidad es la causa. Cuando ustedes dicen, cuando tú hablas del riesgos de confidencialidad, ese para nosotros sería el tipo de riesgos, ¿sí? Entonces,
pero entonces la pregunta enfocada es si esta matriz, porque está muy completa y es definitivamente lo que hemos desde control interno venido como manifestándole a la entidad en el sentido de hacer todo este ejercicio alineado a los requerimientos que hay pues desde el Ministerio de las Tecnologías y del DAP al respecto. Entonces esa matriz que ustedes tienen pues es muy completa. No sé si en algún momento ustedes la han compartido a todas las entidades, si hay un ejercicio de pronto acompañamiento puntual, porque realmente creo que lo necesitamos. Y segundo es preguntarte, ustedes como Ministerio de Tecnología de la Información hacen algún seguimiento puntual sobre este ejercicio. O sea, nosotros sabemos, a nosotros nos los mide el FURAC y nos preguntan cada rato precisamente enfocado a una gestión del riesgo, teniendo en cuenta esas características que nos acabas de dar, ¿sí? Pero ustedes como Ministerio de Tecnología hacen un seguimiento puntual que de pronto las entidades deban cumplir, de pronto a través del modelo de seguridad, o definitivamente no se meten y le dejan esto solamente a la función pública. Gracias, esa era mi pregunta, muy amable. Bueno, Sandra, fueron varias preguntas. Bueno, la primera pregunta acerca de la matriz, nosotros lo que hicimos fue tomar como todos los conceptos que emite el DAF, y también pues con la experiencia que nosotros tenemos desde el punto de vista de seguridad y privacidad de la información. Entonces definimos esta matriz, que lo que hemos visto es que está muy alineada también con lo que muchas entidades ya están haciendo. Pero sí, es una matriz que nosotros hemos buscado estandarizar para compartirla con las entidades y todos hablemos como de la misma forma, tengamos la misma información sobre toda esta sábana de campos, o con todos estos, sí, con todos estos conceptos, esté volcada acá en esta matriz. Está alineada con DAF, está alineada también con los lineamientos que nosotros emitimos sobre ese anexo 4. Inclusive, esta es la matriz que nosotros internamente implementamos en el ministerio. Nosotros internamente dentro del ministerio también tenemos nuestro modelo de seguridad y privacidad de la información, tenemos nuestro oficial de seguridad, y esta es la matriz que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros podemos sentarnos a realizar un acompañamiento, en revisar la que ustedes tienen, cómo se podría complementar con lo que nosotros estamos proponiendo, podríamos hacer ese ejercicio. Te propongo que a través de Joaquín, y no sé quién es el canal con Joaquín del ministerio, para que propongamos esa reunión, nos podemos sentar y hacerlo. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que me hiciste fue la de el sistema de gestión. ¿Cuál fue, Sandra? ¿Me puedes recordar? Qué pena. Sí, que sí, o sea, esa era que si esa matriz la habían adoptado, lo que ya me respondiste, bajo el modelo de seguridad. Y la otra es que si ustedes como ministerio le hacen un seguimiento puntual a la que las entidades la implementen. Pero creo que me diste la razón cuando me estás diciendo que apenas está en el proceso de estandarización. ¿Por qué? Porque nosotros por lineamiento de DAF tenemos que cumplir con esto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que adoptar la guía que nos da el DAF, y el DAF es específico donde dice que todas las entidades deben identificar los riesgos de seguridad de la información. Entonces era como aterrizarlo un poquito, porque si ustedes hacen seguimiento, pues obviamente se ampliaría el espectro a decir que tenemos otro requerimiento más de por qué la entidad tiene que hacer este ejercicio tal cual como ustedes lo están manejando, que me parece que pues obviamente ahí está todo. O sea, esa matriz muestra todo, y creo que es lo que se debería implementar. Así es, Sandra. Nosotros desde el modelo de seguridad y privacidad del ministerio, el seguimiento que hacemos es con el instrumento de autodiagnóstico. El instrumento que nosotros tenemos es realizar seguimiento si se realiza un ejercicio de riesgos, pero no llegamos a un detalle más específico como si lo hace el DAF. Listo, no sé si alguien más tiene preguntas. Yo tengo una pregunta, Laura. Dime, Jesús. Buenos días. Bueno, tengo dos o tres temas puntuales. La primera, pues, desde tu punto de vista como experta y profesional del tema, ¿qué recomendaciones nos darías a las diferentes entidades
para hacer una correcta definición de riesgos, dado que es muy común que las personas cuando están haciendo este ejercicio confundan lo que es el riesgo con la amenaza y la vulnerabilidad. Es algo muy común que suele suceder, como tema número 1. Tema número 2, me quedé pensando cuando decías lo del tema del portátil que lo robaran, entonces solo agregaría que ahí debería existir un control adicional pese a que tengas el backup, y es que si es un portátil, el disco debería estar cifrado. De lo contrario, al haberse visto el equipo robado, alguien puede extraer ese equipo y la integridad de la información y la confidencialidad va a estar completamente pues afectada, como pues para reforzar lo que tú decías. Básicamente pues esas serían como las dos cositas, ¿listo? Dale, Jesús, pero no entendí la primera pregunta con respecto a amenazas y vulnerabilidades. Sí, entonces te la reitero. Es normal que dentro del ejercicio que se realizan en las entidades, cuando se están definiendo riesgos, se encuentre que lo que hayan identificado como riesgo no es un riesgo, sino que se ha confundido como una amenaza o se ha confundido como una vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, lo que te invitaba era que desde tu experiencia nos puedas dar tips o recomendaciones para que este ejercicio pueda llegar allá a conocer eficazmente el riesgo y no exista como esta dificultad que se presenta mucho. Ah, listo. Gracias, Jesús. Sí, digamos que acá lo que podemos decir es que yo cuando identifique el riesgo no debo hablar de la causa, sino que se me queme mi archivo físico. Es un riesgo que yo podría tener. ¿Por qué se me puede incendiar o se me puede quemar, perdón, mi archivo físico? Porque haya un incendio y no tenga un sistema contra incendios. Entonces, el incendio es mi amenaza, mi vulnerabilidad es que yo no tengo ese sistema contra incendio, pero mi riesgo es que se me queme el archivo físico. Entonces, yo no puedo decir el riesgo como la causa, siempre hay que pensar en eso, sino lo que me puede ocurrir. Ah, no, tuve pérdida de integridad en los documentos misionales de la entidad, pérdida de integridad. ¿Cuál puede ser esa pérdida de integridad? Ah, no, resulta que yo no tengo usuarios y contraseñas para acceder a mis sistemas de información, cualquiera puede entrar ahí, entonces por eso se me puede perder la integridad. No sé si alguien más tiene preguntas. Sí, buenos días. Es una pregunta. Alfredo, Buenos días, ingeniera Laura. ¿Cómo hiciéramos para obtener esa matriz que nos parece interesante? Déjenme ver si yo la puedo compartir por acá. No me deja adjuntar archivos. No me deja. Laura, No me deja. Dime. si te parece, mira, yo ahí acabo de colocar mi dirección de mi correo electrónico. Mi nombre es Joaquín Gamboa. Yo soy el enlace para el sector ambiente. La información que requieran la pueden canalizar a través de mi correo. En el chat acabo de subir mi correo electrónico. Y si quieres, Laura, me envías la información y yo se la distribuyo a través de José René o a través de Jenny Paola Devi. Listo, Joaquín. Muchas gracias. Laura, una pregunta. No sé si tengan preguntas adicionales. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Laura, la guía que utilizaste del DAF, ¿la encontramos en algún link en la página del ministerio? Sí. Del ministerio no, pero de la función pública sí. Ya les comparto el link de una vez. Denme un segundo. Por favor, gracias. Listo. De función pública, ahí está el link exacto que los lleva a la guía de gestión de riesgos de seguridad. Una pregunta. Ok. Yo creo que la última pregunta y ya vamos como cerrando un poquito. Dale, Luisa. ¿Qué diferencia hay entre un riesgo
de tecnología en la identificación de la matriz a un riesgo de seguridad digital? O sea, para un riesgo de tecnología no tendría que identificarle las vulnerabilidades y todo el tema, o se pueden identificar igual. Y la otra duda es con respecto a la matriz. La columna de activos, ¿se pueden unificar varios activos o solo tiene que haber un activo? Sí. Empiezo con la última pregunta que hiciste. Se pueden unificar siempre y cuando cumplan con las mismas características. Es decir, si yo tengo todos mis archivos almacenados en un file server, por ejemplo, o en un SharePoint, y cumplen con las mismas características, es decir, son críticos o son de criticidad media, los puedo gestionar, puedo identificar el riesgo por ese grupo de activos, pero lo importante es que compartan las mismas características, porque si comparten características diferentes, pues los riesgos o la calificación del riesgo va a ser diferente. Y para tu primera pregunta, que ya se me olvidó, era los riesgos de tecnología. Sí, una buena metodología es normalmente para identificar riesgos de corrupción o riesgos de gestión. No hay que identificar la vulnerabilidad y la amenaza, sino que solamente es la causa. O sea, la causa se pone como la combinación de esas dos cosas. Pero la verdad, en tecnología también es bueno identificarlo como vulnerabilidad, como amenaza, de esa manera desagregada. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos riesgos? Los riesgos de seguridad digital están enfocados solamente a que yo tenga afectación en la integridad, en la confidencialidad y en la disponibilidad. Y en los riesgos de tecnología, pues yo puedo tener otros riesgos que no son estos. Entonces, la mejor forma de encajar los de seguridad digital es que están orientados a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, muchas gracias. Dime, Luisa. Mil gracias. Muchísimas gracias. Entonces, pues muchísimas gracias, Laura Vanessa, por toda esta información tan valiosa y todos estos tips o pues toda esta información. Hay que digerirla muy bien y empezarla a aplicar, a corregir en nuestro ministerio. De verdad, gracias por todos tus aportes y por tu tiempo y por todos tus conocimientos, y pues quedamos... ¿Puedo hacer una pregunta, amable? Buenas tardes. Bueno, la última. Sí, aló, sí, qué pena. ¿Cómo puedo determinar yo un riesgo? Bueno, primero, ingeniero Carlos Gómez de la CAR, un riesgo de gobierno digital. ¿También presenta las mismas características de seguridad digital, disponibilidad, integridad, etcétera, o tiene algún otro componente? Gracias. ¿Cómo así un riesgo de gobierno? Sí, lo que pasa es que, a ver, usted sabe que la política de gobierno de gobierno digital encierra entre sus tres habilitadores la seguridad de la información, sí, los procesos internos. Digamos que la seguridad de la información es un componente de gobierno digital, sí, entonces yo quiero aseverar como eso. O sea, un riesgo de gobierno digital, ¿cuál sería? Pero como más general, pienso yo, no sé. Pues lo que pasa es que como el gobierno digital tiene tantos componentes, interoperabilidad, tiene arquitectura, pues voy a identificar muchos riesgos, y dentro de esos están los riesgos de seguridad de la información y de seguridad digital, porque son los habilitadores transversales. Pero pues no puedo darle un ejemplo específico. Por ejemplo, que la entidad no cuente con un plan estratégico de tecnología es un riesgo que hace parte de los riesgos que yo debo identificar dentro de mi política de gobierno digital, porque uno de los lineamientos que se dicta es que yo tenga un plan estratégico, o que yo, por ejemplo, tenga un plan de transformación digital. Este podría ser un riesgo que pueda tener la entidad. Estos son algunos ejemplos de riesgos que no estén asociados a seguridad, pero que hagan parte de toda la política de gobierno digital. Sí, exactamente. Sí, yo creo que eso era más o menos lo que
porque nosotros en el mapa de riesgo que estamos elaborando en la corporación, tenemos en cuenta un riesgo de gobierno digital, ¿ya? Entonces lo enfocamos más o menos hacia los trámites y servicios que nosotros prestamos, ¿no? Hacia el ciudadano, cómo los percibe él, si no los percibe o no, porque realmente tiene mucho campo de acción. Ok. Muchas gracias.